Ha llegado la primavera del año 58 a.C. Los habitantes de la Galia se enfrentan a una nueva y grave amenaza. Julio César ha terminado su año como cónsul de Roma y su objetivo son las conquistas. En estas tierras extranjeras apenas hay normas que puedan ponerle límites. Su ejército se abre paso por el país, masacrando y sometiendo al pueblo. Nadie puede interponerse en su camino. Los tiempos están cambiando en la cultura romana. Los generales tienen sus propios ejércitos y pueden ganar más popularidad, riqueza y poder que nunca. Los señores de la guerra ponen a toda la república a sus pies. César se da cuenta de que lo único que puede convertirle en el hombre más grande de Roma es una conquista arrolladora. No se detendrá ante nada. Es sanguinario, violento y genocida a gran escala. Pero la gloria que le aguarda como recompensa logrará limpiar el nombre de César para siempre y propulsar sin límites su carrera política. En el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad se encuentra Roma. Durante 500 años estuvo regida por un gobierno elegido. Pero en poco más de una década, esta república será derrocada por la ambición desmedida de un solo hombre. La de César es una historia de increíble resistencia. Su resonancia es de tal magnitud que sigue siendo uno de los relatos políticos más apasionantes de la historia de Occidente. Hoy, historiadores y especialistas que conocen la naturaleza del poder político analizan su ascenso. Es muy inteligente y sabe aprovechar muy bien las oportunidades. Y se preguntan cómo un solo hombre pudo doblegar un sistema político centenario hasta el borde de la ruptura. Julio César es un demagogo de la clase más peligrosa. Esta es la historia de cómo la ambición se vuelve tiranía. Es una ignominia en todos los sentidos. Es inmoral. No respeta la religión y es un tirano en potencia. Y cómo nace un dictador. La horrible lección es que al final, el populista es capaz de corromper todo un Estado. Para un sistema político que valore la estabilidad, la justicia y la libertad, aquello debería haber sido una llamada de atención. La democracia hay que defenderla todo el tiempo. Si la das por hecha, vendrá otro César. Julio César. ¿Cómo se hace un dictador? Segundo, Veni Vidi Vici. Durante 2 años, Julio César ha estado en guerra con el pueblo de la Galia y ha logrado hacerse con territorios, esclavos y botines. Estas nuevas riquezas le han permitido ampliar su ejército y ha enriquecido a sus partidarios en Roma. César, durante toda su carrera política, fue un oportunista. Quizá la palabra oportunista no exprese del todo lo que César pretendía.
La idea de conquistar todo el territorio de la Galia, básicamente lo que ahora es Francia, es increíblemente ambiciosa. La Galia es una vasta región que se extiende desde el norte de Italia hasta el Canal de la Mancha. César es el gobernador de una estrecha franja de territorio al sur de la región. Ahí comienza su misión de conquistar más territorios para Roma y someter a los pueblos de la Galia. Para los romanos, los galos eran la esencia de un pueblo bárbaro, la encarnación de su peor pesadilla. El propio César califica a este pueblo de masculino y peligroso, pero sin embargo está absolutamente dispuesto a enfrentarse a él. César se considera el indicado para conseguir que la Galia se someta al poder de Roma. Más allá de las riquezas conseguidas, no busca solo fortuna. Su objetivo es también la fama. César no podía alcanzar el estatus que quería sin una gran hazaña en el ámbito de las conquistas. Con la guerra, los principales hombres de Roma se ponían a prueba. César perseguía el resplandor de la gloria, por lo que la derrota de los bárbaros y los galos conseguiría que su nombre tuviera una gran repercusión en la historia. César se asegura de que las noticias de su conquista lleguen a Roma. Allí se deleitan con sus victorias. Pero el Senado, el grupo de hombres que gobierna Roma, está dividido. Los oponentes de César ven su creciente poder como una amenaza. Sin embargo, todavía tiene algunos aliados. Sus principales partidarios son el hombre más rico de Roma, Craso, y su mejor general, Pompeyo, que se había casado con la hija de César, Julia. César consigue persuadir a Pompeyo y a Craso para formar una poderosa alianza, el Triunvirato, que garantiza el consulado, el puesto más alto de Roma para César y la oportunidad de conquistar la Galia. Craso y Pompeyo se quedan en Roma para cuidar los intereses de los tres en el Senado. Pero alimentadas por los celos y el resentimiento, las tensiones aumentan entre Pompeyo y Craso y empiezan a perder su poder en Roma. Craso odiaba a Pompeyo y el triunvirato parecía tambalearse. No iba a ser sostenible si seguía por aquel camino. César corre el riesgo de que el triunvirato se rompa por completo. De ser así, su capacidad de mantener la posición que tenía en Roma se hubiera visto mermada, y eso significaba que sus enemigos podían tramar su caída. Los grandes oponentes de César en el Senado, los optimates, no dejan de verlo como una amenaza para la República y tratan de encontrar la manera de acabar con él. Quieren procesarle por su escandalosa y violenta conducta durante su año de mandato como cónsul. El mandato de César como cónsul causó auténtica conmoción en Roma. Amenazó a su compañero, otro cónsul, con violencia y terminó vaciándole un cubo de estiércol por encima de la cabeza. Sus enemigos fueron muy explícitos comunicando su intención de encausarle, ya que pensaban que su comportamiento no era lícito. Sus opositores lo consideraban un delincuente y estaban decididos, a largo plazo, a procesarlo, condenarlo y acabar con él. Cuanta más gloria acumulaba César por sus conquistas en la Galia, más intenso era el deseo de destruirlo. A la cabeza de la acusación conservadora contra César se encuentra su viejo enemigo, Catón. Para Catón, César era la personificación de dos aspectos muy peligrosos. Por un lado, el populismo, ya que con total descaro se intentaba presentar como el defensor del pueblo frente a la élite. Por otro, el peligro de la tiranía. Era alguien que trataba de ascender a expensas de la Constitución, que era la que defendía el equilibrio de poder evitando que una sola persona acumulase demasiado.
Catón hizo todo lo que estaba en su mano para derrotar a César dentro de los límites de la legalidad. Aquel procesamiento era la mayor pesadilla de César, porque era lo único que podía hundirlo, incluso después de todo lo que había logrado. Si hubieran podido procesarlo y condenarlo, hubiera tenido que exiliarse. Hubiera sido una especie de muerte política y eso, para César, era un destino peor que la muerte. Mientras César se quedara en la Galia, su cargo de gobernador le otorgaba inmunidad judicial. El Senado, sin embargo, todavía tenía la capacidad de destituirlo. En Roma, los optimates pedían en el Senado la destitución de César como gobernador. Pero con tantos senadores beneficiándose de las riquezas que César enviaba a Roma, nunca consiguieron la mayoría que necesitaban. El cargo de César está garantizado, pero la situación le sirve como advertencia. César convoca a Pompeyo y a Craso a una reunión urgente en Luca, al norte de Italia. La unión absoluta del triunvirato era esencial para César. Las tensiones entre Pompeyo y Craso se habían convertido en una amenaza real para César, porque no podía estar yendo a Roma a cada paso para controlarlos. De ahí que la reunión que mantuvieron en Luca fuera de vital importancia para mantener vivo el triunvirato. El plan de César pasa por convencer a Pompeyo y a Craso, prometiéndoles a cada uno de ellos aquello que sabe que quieren. En esos momentos, Pompeyo se encontraba en una situación algo peculiar, debido a su rápido ascenso al poder. Gracias a sus victorias militares, el pueblo lo adoraba, aunque el Senado en Roma le tenía una profunda desconfianza. Siempre se ha sentido algo fuera de lugar. Mientras Pompeyo ansía la influencia de la que Craso disfruta en el Senado, Craso está celoso de las victorias militares de Pompeyo y de César. La influencia de Craso en el Senado era evidente, pero a esas alturas carecía de cualquier empresa militar importante que le proporcionase el estatus al que creía tener derecho. César estaba entregado a la conquista de la Galia, y sin duda Craso tenía una sensación de competencia feroz. En Roma, la elección anual de los 2 cónsules que van a liderar el Senado es inminente. El plan de César es sencillo: recurrir al poder del triunvirato para influir una vez más en el resultado de la votación. Esta vez, sin embargo, Pompeyo y Craso van a erigirse en cónsules, algo que puede ofrecerle a cada uno lo que ansía. Pompeyo creía que, si conseguía el puesto de cónsul, el estadista y el político más importante de la ciudad de Roma, se ganaría el respeto del Senado. Craso se dio cuenta de que el consulado, y posteriormente el gobierno provincial y alguna empresa militar importante, podían aportarle el estatus destacado al que creía que tenía derecho. ¿Y qué pedía César a cambio? Una prórroga de su mandato. Primero, para poder conquistar la Galia, pero también porque cuanto más tiempo estuviera en el gobierno, más tiempo podía ser inmune a su persecución cuando volviera a Roma. La reunión que mantuvieron en Luca no tenía precedentes. La idea de que 3 hombres se reunieran en secreto para decidir el futuro de la República de Roma iba en contra de cualquier forma de gobierno republicana.
No es fácil encontrar un paralelismo en nuestra democracia de lo que ocurrió en Lucca. Es la unión de tres jefes de mafias rivales. Es como si el Joker, Enigma y el Pingüino conspiraran para repartirse Gotham. El triunvirato decide renovar su alianza y aunar su poder. Pero para que su plan funcione, Pompeyo y Craso tienen que ganar las elecciones al consulado. Los cónsules romanos no solían presentarse como candidatos, así que cuando estos dos hombres comenzaron a hacer campaña política, quedó muy claro que había detrás una maniobra política conjunta. Los adversarios de César recibieron la noticia de que el triunvirato había logrado volver a poner a Roma a sus pies con conmoción y horror a partes iguales. Solo había un hombre que, sin duda, se iba a oponer a ellos: Catón. Como él no era lo suficientemente mayor para presentarse al puesto de cónsul, consiguió que lo hiciera su cuñado. Cuando el triunvirato descubre que hay algunos optimates dispuestos a enfrentarse a ellos, César pone en marcha una estrategia política que ya había usado anteriormente con buenos resultados: la violencia. César se aseguró de que los hombres que formaban parte de la legión destinada en la Galia pudieran volver a Roma a tiempo para registrar sus votos, para aumentar así el respaldo a sus socios del triunvirato. Y los hombres de César, curtidos en la batalla, desataron muchos episodios de violencia e intimidación en las calles de Roma. Pompeyo y Craso estaban dispuestos a recurrir a la intimidación y a la violencia durante todo el periodo previo a las elecciones, incluso el mismo día de las elecciones. La mañana de las elecciones al consulado ha llegado. Roma espera descubrir si van a ser los optimates o el triunvirato quienes tomen el mando. Catón está a punto de emitir su voto. Como cabía esperar, cuando la situación se había descontrolado por completo, los rufianes a sueldo de Pompeyo y Craso le dieron una paliza a Catón. Y en medio de esa brutal violencia, Catón decide martirizarse a sí mismo. Se dejó golpear para que la gente viera en cada una de las heridas que le dejaron la injusticia y el horror que estaba teniendo lugar en Roma. La estrategia del triunvirato resulta muy eficaz. Pompeyo y Craso se presentan sin ninguna oposición y ganan por holgada mayoría. Una de las ventajas que tenía ser cónsul en Roma era que tenías un asiento especial frente al Senado. Al ocupar uno de esos asientos, se mandaba un mensaje muy claro de que era el triunvirato quien controla la república. Una vez que Pompeyo y Craso se convirtieron en cónsules, empezaron a desempeñar sus respectivos papeles. A César le aseguraron otros 5 años en la Galia, así que todo lo que había costado unir al triunvirato estaba dando sus frutos. Durante el siguiente año, Pompeyo, Craso y César se reparten el territorio romano. Cada uno controla una provincia extranjera, con todo el poder militar, la riqueza y el prestigio que ello conlleva. César se queda con la Galia. Craso parte hacia Siria con el objetivo de invadir los territorios del mayor rival de Roma, el Imperio Arsácida, donde actualmente se encuentra Irán. Y Pompeyo toma el control de Hispania, pero la gobierna desde Roma. Hacerlo le permitirá comandar un ejército y conservar su puesto en el corazón del Senado.
A esas alturas estaba claro que el monstruo de 3 cabezas, como lo llamó un escritor de la época, estaba logrando un nivel de influencia y de poder sin precedentes, y que iba contra el espíritu de la cultura política profundamente arraigada en la República. De eso no hay duda. Con el Senado bajo el control del triunvirato, César pisa el acelerador en la conquista de la Galia. Pero sus adversarios esperan una oportunidad para acabar con él. La ruptura de un tratado de paz por parte de César y los rumores de que ha masacrado a más de 400.000 hombres, mujeres y niños brindan el momento perfecto. Lo que ha hecho se considera una contravención sacrílega del derecho romano, y Catón ataca con vehemencia a César en el Senado. Catón intentaba demostrar que César estaba cometiendo crímenes de guerra. Quería que vieran que era una desgracia y exigir que se le castigase por el delito cometido. Debían entregar a César al enemigo. Su demanda, sin embargo, se rechaza sin miramientos. El éxito de César era tal que nadie quería posicionarse del lado de Catón contra César. César no tenía de qué preocuparse. Sabía que las victorias en sus conquistas le aseguraban el estatus y estaban aumentando su prestigio. Catón estaba en una situación espantosa. César, el hombre al que más despreciaba, se había granjeado tantas victorias y tanta popularidad que era intocable, hiciera lo que hiciera. A finales del año 55 a.C., César está en su apogeo. El pueblo de Roma lo adora. Saborea la gloria en la Galia y sus aliados controlan el Senado. Además, llegan noticias que afianzan aún más su vínculo con Pompeyo. Han pasado ya 3 años desde que su única hija, Julia, se casara con Pompeyo y está embarazada de su primer hijo. El bebé que iba a tener Julia representaba la posibilidad de una alianza duradera entre Pompeyo y César. Los matrimonios en Roma iban y venían, y el índice de divorcios era bastante alto. Pero un hijo era algo que unía a 2 familias para siempre. A medida que se acercaba la fecha del parto, el pueblo romano permanecía expectante. Cuando por fin llega el momento, Julia padece grandes dolores y sufrimientos. Julia muere en el parto. Y su bebé fallece a los pocos días. Pompeyo estaba locamente enamorado de Julia. Supongo que perderla debió ser insoportable. En la Galia, César espera noticias del nacimiento de su nieto. En cambio, el mensaje le comunica el fallecimiento de su hija y del bebé. Era su única hija, y cuando Julia murió, la catástrofe para él es doble, porque abarca el plano personal y el político. Se suele decir que las mujeres no tenían poder político en Roma. Creo que no se trataba de eso. Las mujeres como Julia tenían un gran poder político. Ella era el vínculo entre César y Pompeyo. Cuando ella desapareció, ya no había un mediador cuando había diferencias entre ellos.
Uno de los lazos cruciales entre los dos hombres más importantes de Roma se había roto. Y César era consciente de que los cimientos de su poder eran ahora más inestables que antes. A los pocos meses, César recibe un segundo golpe que será devastador. La invasión que Craso había iniciado en Partia ha terminado en desastre. Lo decapitan. Y hay historias sobre cómo los partos le vertieron oro derretido por la garganta para mofarse de su aparente legendaria riqueza. Pero también en lo que podría verse como una denuncia de la codicia romana. Su muerte transformó, de la noche a la mañana, el panorama político de Roma, dado que en ese momento ya no había tres grandes hombres. Estaban estos dos hombres extraordinarios, Pompeyo y César. Pero sin nadie entre ellos, sin ningún mediador. Solo están ellos dos. ¿Van a ser capaces de coexistir o se van a dedicar a luchar? Craso ya no está. La alianza entre César y Pompeyo pende de un hilo. Y César ya no maneja Roma a su antojo. El Senado se repliega, mientras sus miembros compiten por posicionarse. Roma se sume en el caos y bandas violentas campan a sus anchas en las calles. Pero un hombre está sacando el máximo partido a lo que sucede. Un senador independiente, Clodio. Era un canalla. No había un ápice de bondad en Clodio. Era un manipulador, un sociópata, un psicópata. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir, Clodio lo era. Clodio ocupa un importante cargo en el Senado. Es uno de los 10 tribunos del pueblo. Los tribunos son personas llamadas para controlar la autoridad del Senado y para proteger los intereses de los ciudadanos. Con sus poderes especiales, los tribunos pueden vetar las propuestas o eludir el Senado y llevar los proyectos directamente al pueblo. Clodio se ha ganado el apoyo popular gracias a una ley que da derecho a todos los ciudadanos a recibir grano de forma gratuita. Clodio lo que hizo básicamente fue crear un ejército privado. Muchos estaban agradecidos por el grano que les había facilitado Clodio y estaban dispuestos a alistarse en sus grupos paramilitares. Clodio se vale de ellos para apalear a cualquiera que se interponga en su camino. Una estrategia que ha aprendido del propio César. Clodio había estado durante muchos años al servicio de César, haciendo valer sus intereses en Roma, y había aprendido de él que el poder podía venir directamente del pueblo. Y llevó ese aprendizaje a una escala completamente nueva. El orden político en las calles de Roma empezó a desmoronarse rápidamente. El comportamiento de Clodio impide prácticamente que Roma funcione con normalidad. Se ha convertido en una ciudad disfuncional y él se transformó en la figura que encarnaba el terror para la clase dirigente. En su desesperación por recuperar el control de Roma, algunos senadores conservadores contratan gladiadores y delincuentes para luchar contra Clodio. Y un día descubren a Clodio en una zanja a las afueras de Roma. Llevan su cadáver a la ciudad y se lo entregan a su mujer, Fulvia.
Cuando le llevaron el cadáver, Fulvia lo recibió, mostrándoselo a la plebe, eludiendo el protocolo. En un funeral de un aristócrata romano, había que lavar el cadáver y vestirlo antes de exponerlo públicamente. Ella, en cambio, dejó que la multitud que se había reunido viera el cuerpo magullado y herido y las ropas ensangrentadas, y se puso a llorar delante de ellos. Varios aliados de Clodio se dirigieron a la multitud, mientras Fulvia lloraba, provocando la ira de la gente con aquellos discursos. Roma era un polvorín. No hizo falta ni la más mínima chispa. La combustión fue inmediata y espontánea. Corre el rumor de que el asesino de Clodio es un importante senador. Fulvia lidera a una turba enfurecida hacia el corazón de Roma, donde improvisa un funeral a las puertas del Senado. La muchedumbre exaltada y furiosa irrumpió en el Senado y, en un arrebato, empezaron a amontonar todo lo que encontraban para hacer una enorme pira funeraria y colocaron a Clodio encima. El hecho de hacer aquella pira funeraria para Clodio con mobiliario del Senado era una forma de manifestar su ira contra el Senado. El asesino de Clodio era una especie de testaferro de la facción más conservadora del Senado, por lo que la ira populista estaba dirigida a la élite. La pira ardió sin cesar hasta incendiar el Senado. Todo un símbolo del Estado que atravesaba la República en aquellos momentos. La ciudad era ingobernable, incontrolable. El espectáculo del Senado ardiendo era totalmente terrible. Tan aterrador como la invasión del Capitolio a manos de la turba enfurecida animada por Trump. Era la prueba definitiva de que el sistema, la República, ya no funcionaba en ningún sentido. Para Catón fue un momento espantoso. Tenía la sensación de que todas las normas se estaban desmoronando. Hasta los cimientos del Senado habían quedado reducidos a cenizas y las turbas arrasaban las calles. Todo lo que él defendía sobre Roma y la República estaba en ruinas o en llamas. La violencia está consumiendo la ciudad y los senadores deben hacer algo. Un general del ejército puede ayudarles a sofocar los disturbios. Pero hasta Catón sabe que los únicos candidatos con suficiente apoyo popular son César y Pompeyo. A Catón lo que más le preocupaba en ese momento era que César pudiera volver. Para él, Julio César era la encarnación del peligro. Era un hombre sin ninguna moral y un tirano en potencia. Así que Catón, que cada vez estaba más desesperado, decidió hacer algo a lo que se había negado años antes. Intentó aliarse con Pompeyo. Para Catón eso supuso apostar por el menor de los males. En momentos de crisis, el Senado tiene a su disposición una serie de poderes especiales. Pueden nombrar a Pompeyo dictador. Un cargo de emergencia que da a un solo hombre el control exclusivo de Roma durante un periodo estrictamente limitado. Los optimates, sin embargo, detestan la idea, dado que va en contra de todo lo que representa la República. Así que se le ofrece a Pompeyo un compromiso. Se les ocurrió crear un consulado único que concederían a Pompeyo con medios y medidas extraordinarias. El posicionamiento de Pompeyo como cónsul único fue un momento decisivo. Jamás había sucedido algo así.
Y Pompeyo está exultante. El Senado lo adora. Tras meses de agitación en Roma, los soldados de Pompeyo traen de vuelta la calma a las calles de la ciudad. Y en ese momento, Pompeyo renuncia a su poder como había sido pactado, con el beneplácito de los optimates. En la Galia se aproxima el final del mandato de César como gobernador. Durante años su posición le ha protegido frente a sus enemigos en Roma. A medida que su mandato de 10 años se iba acercando a su fin, la gran pregunta era qué iban a hacer sus enemigos cuando fuera un ciudadano normal. En otras palabras, cuando lo pudieran procesar. Pero César ya ha trazado un plan. Es consciente de que tiene adversarios en el Senado, pero sabe que sus victorias en la Galia le han granjeado el amor del pueblo. Con la elección anual de los cónsules cerca, César tiene intención de presentarse, seguro de que ganará el voto popular. Ese voto era crucial para que César lograra colmar sus ambiciones, no solo porque le ofrecía la posibilidad de un segundo consulado, sino porque le permitiría pasar directamente de su gobierno de la Galia al cargo de cónsul. A Catón le preocupaba en gran medida que César, gracias a sus victorias en la Galia, pudiera conseguir que lo eligieran cónsul. Si conseguía el puesto, lograría la inmunidad frente al procesamiento y Catón ya no podría juzgarlo por sus delitos. Los enemigos de César, sin embargo, han visto una oportunidad. El Senado aún tiene poder para poner fin al mandato de César como gobernador. Si son capaces de persuadir al Senado para que lo cesen, podrían obligarle a enfrentarse a un juicio antes de las elecciones a cónsul. Esta idea divide al Senado. El Senado estaba dividido en dos facciones con voluntades intensamente opuestas. Una facción que apoyaba a César y otro bando que estaba absolutamente decidido a derrocarlo. Pompeyo está atrapado entre ambos bandos. Va a verse obligado a elegir entre el nuevo favor que le profesan los optimates y su antigua alianza con César. Pompeyo estaba desesperado, tratando de conciliar estas dos facciones irreconciliables, porque quería quedar bien con ambas partes. Pompeyo decidió que la aprobación del Senado era más importante que su relación con César. Pompeyo se inclina por los optimates y apoya el debate sobre la destitución de César como gobernador de la Galia. El hecho de que Pompeyo decidiera actuar contra él fue un golpe terrible para César, porque la facción de Catón navegaba entonces con el viento a favor. César empezó a temer que podría perderlo todo y que todas sus conquistas se quedaran en nada. Estaba mirando cara a cara al olvido político. El 1 de marzo del año 50 a.C. comienza el debate sobre su cese como gobernador, que concluirá con una votación. Los optimates necesitan la mayoría para forzar el regreso de César a Roma. César está preparado. Ha conseguido sobornar a un hombre, otro tribuno del pueblo. El hombre de César recurre a su poder como tribuno para impedir la discusión. El tribuno no hacía más que vetar todas las propuestas que presentaba el Senado, que intentaban despojar a César de su mandato.
El tribuno no solo se dedica a impedir la propuesta de revocar a César como gobernador, sino que además llega con una propuesta de la mano de César. Propuso que si el Senado revocaba el mando de César, cesara también a Pompeyo de su gobierno en Hispania. Al hacerlo, forzaba a que entrara en juego el poder de Pompeyo. Pompeyo no iba a renunciar ni loco a su ejército. Su poder residía precisamente en la posesión de un ejército que estuviera a su disposición. Jamás iba a renunciar a ello. Los dos generales más poderosos de Roma se encuentran ahora frente a frente en un peligroso juego de poder. Si no logran resolver su enfrentamiento de forma pacífica, nadie sabe hasta dónde pueden llegar. La tensión entre César y Pompeyo aumentaba por momentos debido a las idas y venidas del Senado. El problema era que los romanos eran muy conscientes de esta situación, que era el comienzo de una guerra civil. En un frenético intento por rebajar la tensión, el Senado vuelve a debatir la propuesta de que tanto César como Pompeyo renuncien a sus ejércitos y que a César se le permita presentarse al cargo de cónsul. Para los optimates, esto significa abandonar todo intento de procesarlo. Pero hasta los adversarios de César ansiaban evitar la catástrofe que acechaba. El resultado de la votación fue de 370 votos a favor y 22 en contra. Claramente el Senado estaba intentando evitar una guerra civil. Pero aunque en ese momento aparentemente la paz estaba a la vuelta de la esquina, los enemigos de César no iban a dejar que se saliera con la suya. A pesar del abrumador resultado de la votación, uno de los cónsules, un optimate acérrimo, reacio a comprometerse con César, recurre a su poder como cónsul para tomar una medida tan temeraria como radical. Era absolutamente indignante que un cónsul desafiara de ese modo la voluntad expresa del Senado, pero eran gente muy poderosa y contaban con el imperium, el derecho a controlar los ejércitos. Y en su determinación por acabar con César, el cónsul llegó a llevarle una espada a Pompeyo, otorgándole el mando para que los protegiera de César. Era la señal con la que se nombraba a los comandantes de los ejércitos en nombre del Senado. Pompeyo debería haberse negado. Si hubiera tenido un poco de sentido común, lo habría rechazado. Pero los diabólicos senadores lo persuadieron y lo convencieron de que él era el héroe y César el enemigo. Pompeyo aceptó la espada, demostrando con este gesto que estaba dispuesto a tomar las armas contra César. Las apuestas son cada vez más arriesgadas. Pompeyo tiene ahora la autoridad necesaria para hacer caer las legiones de Roma sobre César. Pompeyo había cogido la espada como símbolo del enfrentamiento, y César era consciente del desafío que estaba a punto de afrontar. Pero había planeado una estrategia y envía una carta al Senado. La carta de César llega al Senado en las manos de uno de sus soldados más leales, Marco Antonio. Marco Antonio es uno de esos personajes de la historia que han tenido mala prensa. Era un mujeriego y un borracho, y era fácil pasar por alto que le interesaba la literatura, le gustaba el arte, y era uno de los hombres mejor educados de su época, por tanto un excelente orador. Se había unido al ejército de César como oficial, habían entablado amistad y habían intimado durante la guerra de las Galias. Gracias a su popularidad, César consigue que Marco Antonio sea elegido tribuno.
Su función es proteger los intereses del pueblo romano. Pero él en realidad solo sirve a César. Cuando Marco Antonio llegó al Senado con la carta de César, ni siquiera le dejaron leerla. Se burlaron y se taparon los oídos, gritando y abucheándolo. No querían oír lo que tuviera que decir. Pero Marco Antonio los obliga a escuchar lo que tiene que decir. Y al principio parece una carta más para decir que hay que bajar las armas y encontrar un camino hacia la paz. Pero a continuación, Marco Antonio siguió diciendo, en nombre de César, que aquello era imposible y que si el Senado se empeñaba en seguir con esa estrategia tan agresiva, no le quedaría más opción que defender su prestigio y proteger la libertad del pueblo romano. El Senado interpretó que César los amenazaba con la guerra civil. César tenía muy claro que o sus enemigos en el Senado se echaban atrás o, con cierta reticencia, no tendría más remedio que defender a Roma marchando contra ella. Hay quien creía que era posible llegar a un acuerdo con César y evitar la guerra civil. Pero Catón consideraba que César era la amenaza principal de la República y que había que tomar posiciones. Ejerció una presión inmensa para que el Senado optara por una respuesta agresiva a la comunicación de César. En la parte más esencial de la política, da igual si se trata de Putin y Ucrania o de Hitler, la cuestión ¿es posible llegar a un compromiso y mantener la paz con un tirano o tratar de llegar a un acuerdo es solo una forma de apaciguamiento que solo alienta a la otra parte? El Senado debe decidir si va a comprometerse con César o va a enfrentarse a él. Para sus enemigos, retroceder no es una opción. Van a llevar a la Cámara un radical proyecto de ley. Era un decreto definitivo del Senado que iba a convertir a César en un proscrito. Aquello no podía estar más lejos del objetivo de alcanzar un compromiso. Se trataba de un decreto por el que se otorgaba el permiso de asesinar a César si cruzaba la frontera hacia Roma con o sin ejército. Era algo muy grande, muy importante. Efectivamente, se trataba de una declaración de guerra a César. El Senado está convencido de que es la última oportunidad de que sobreviva la República. El decreto de emergencia se aprueba. A Marco Antonio se le comunicó que si ejercía su derecho de tribuno a veto en el Senado contra el decreto definitivo, tendría que empezar a temer por su seguridad. Tuvo que huir de Roma por la amenaza del Senado. Fue un espectáculo. Iba disfrazado de esclavo para que nadie lo reconociera. Pero antes envió un aviso a César para decirle que estaba en peligro. Cuando César recibió la noticia, actuó con decisión y tomó las medidas oportunas con rapidez, pero necesitaba un ejército que le protegiera. Sabía perfectamente qué hacer y convenció a sus hombres de que el Senado estaba insultando a su tribuno, a Marco Antonio, y que aquello era también un insulto a sus hombres. Las legiones confiaban en que los tribunos no podían sufrir amenazas ni agresiones. Era la propaganda perfecta para César, porque si te enfrentas a los tribunos del pueblo de Roma, te enfrentas al pueblo de Roma. Si apoyas a Julio César, te posicionas del lado de la libertad.
El 9 de enero del año 49 a.C., al norte del Rubicón, el río que separa la Galia de Italia, César organiza una cena. César se enfrentaba a una tremenda disyuntiva. O abandonaba el mando, se arriesgaba a que lo procesaran y a la posibilidad del exilio, o sumía a Roma en una sangrienta guerra civil. En ese momento, sus enemigos lo habían arrinconado. Se cuenta que pasó momentos de vacilación y angustia por la indecisión. Pero en última instancia, César era un jugador nato y estaba dispuesto a arriesgarse. El 10 de enero dio la orden para que su legión cruzara el Rubicón, sumiendo así a la República de Roma en una guerra civil.